money. She didn't do it for the fame. She didn't do it for 15 minutes so everyone would know her name. She didn't do it for redemption, but she sure as hell took the blame. She didn't do it for the money. She didn't do it for the fame. Bien, ahora trataremos de ver la secuencia descrita en el problema. Ya está el montaje hecho en todos los entrenadores. Entonces acá tenemos nuestros pulsadores, el ciclo único y el ciclo que es continuo. Y aquí tenemos dispuesto todo el resto de actuadores con sus respectivos timers. Entonces vamos a pulsar ciclo único y vamos a ver el movimiento de los cilindros. Sale A, sale B, 5 segundos. Este es el timer que está contando los 5 segundos. Salen de manera simultánea C y D. Después este timer está contando los 5 segundos para que puedan salir de manera individual estos otros dos actuadores. Aquí tenemos este otro timer que va a contar el tiempo de la salida de estos otros dos cilindros de manera simultánea. Este va a contar el tiempo de estos otros dos actuadores que salen primero uno y uno después. Este timer es el que va a contabilizar los 5 segundos para que todos los actuadores regresen a su posición inicial, que es lo que ha pasado en este momento. Angel, por favor pulsa ahí ciclo continuo para verlo desde acá. Bueno, ya salieron A y B. Ahora está en un tiempo de 5 segundos para que pueda salir C y D de manera simultánea. Ahora los otros dos actuadores van a salir de manera individual. Primero uno y después el otro. Ahí hay un tiempo para que ahora salgan simultáneamente estos dos actuadores que tenemos acá. Este timer que está acá es el que está contabilizando el tiempo para que estos actuadores salgan de manera individual. Y esta es la señal. Esta es la señal de este final de carrera que mide el tiempo. Este es el timer para que todos regresen a su posición inicial. Y ahí nuevamente ya se inició el proceso, el ciclo otra vez. De esta manera en cómo estamos trabajando esta secuencia. Y una secuencia bastante grande, pues son 10 actuadores, pero no es tan complejo. Ya van a salir estos otros acá, los últimos. Esta es la señal para que todos los demás actuadores regresen a su posición inicial a la misma vez. Casi no se ve, es bastante difícil poder apreciar que todos salen a la misma vez. Entonces ahí finalizamos el trabajo. Y con esta secuencia nos despedimos del módulo de neumática. She didn't do it for the money. She didn't do it for the fame. She didn't do it for 15 minutes so